La clase es la número 11. Ya estamos en la penúltima clase de bautismo. El tema es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Si te preguntara, sabes que siempre empiezo con preguntas. Ya tienes que estar cansado de nosotros. Pero ya mismo acaba. Pregunta que te hago. Para ti, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando entregas tu vida y tu otra vida de los pecados se va. Ese no, ese es el sello. Cuando eres, no, una cosa es ser sellado y ser bautizado. El sello del Espíritu Santo viene cuando una persona acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador. El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y se produce lo que decimos como, o lo que creemos que es como el sello, que es una cosa. Y el bautismo viene siendo lo que se llama como la llenura del Espíritu Santo. Cuando vamos a Hechos 2, que vemos que de momento dice que los cielos se un estruendo con un viento recio, dice que de momento se repartieron lenguas como lenguas de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar otras lenguas y el Espíritu Santo pues se manifiesta de diferentes formas cuando hay un bautismo. Hay personas que lloran incontrolablemente, hay personas, eso es, bendita. Hay personas que lloran incontrolablemente, hay personas que tú las sabes que salen corriendo, otras personas se caen de descanso, otras comienzan a hablar de las lenguas, otras comienzan a lo que conocemos como danzar. Son diferentes manifestaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo. El sello es cuando una persona acepta a Cristo, ya tú eres sellado. Por eso es que tú ves muchas, esto pasa mucho cuando yo que trabajo en emisora y ya hace mucha gente llamada cuando una persona me está hablando de que le están haciendo ataques de brujería, que es que los demonios, que esto, lo primero que monto, tú le sirves al Señor. Y la mayoría de las personas dicen que sí. Sí, sí, yo voy a la iglesia, yo le sirvo al Señor. Pues usted le sirve al Señor porque usted tiene miedo. Nada puede entrar, a menos que usted tenga una puerta abierta. Porque ahora el dueño, ¿quién es? Dios, el Espíritu Santo es el que mora en tu vida. Y el Espíritu Santo es mucho más que simplemente saber que existe y que está ahí. Es algo que lo conocemos como la tercera persona de la Trinidad y es un ser sumamente maravilloso, el cual nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a un pleno conocimiento de la palabra, es el que nos va a redarguir, es el que nos va a ayudar, es el que cuando algo parece que no te nos va a mostrar y es el que se manifiesta en nuestra vida y que nos ayuda a limpiarnos. Dice aquí, el bautismo en el Espíritu Santo es lo que se llama en la Biblia la promesa del Padre. Jesucristo mismo indicó el bautismo en el Espíritu Santo como la promesa del Padre. Eso se encuentra en Hechos capítulo 1, verso 8. Búscamelo. Y no tenemos que, ¿verdad? Lo que tú buscas, no tenemos que hacer la distintiva de qué es el bautismo y qué es la llenura del Espíritu, lo que es la llenura del Espíritu Santo del bautismo y qué es lo que es cuando ya pasamos a Cristo y moramos, porque una persona que no tenga el bautismo no significa que no es salva. ¿Me sigue? Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es la llenura, que es el buscar que el Espíritu Santo descienda como paloma, que descienda en tu vida, que dances, que hables lengua, que llores, que brinques, que saltes, que hagas como corderito de la manada. Eso es una cosa. Y otra cosa es tú aceptarte con arrepentimiento y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Eso es lo que se llama, como que se conoce como el sello. Y conoce el Señor los que son suyos, y aparte de eso, todo pecado, todo aquel que no invoca el nombre de Cristo. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis vosotros poder cuando haya venido Yes. sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando buscamos el trasfondo, lo primero que Dios le dice es, yo van a hacer grandes cosas, pero no se pueden ir de aquí hasta que llegue eso. Primero hace falta la llenura del Espíritu Santo. He aquí que yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Eso está en Lucas 24:49. No sé si lo quieren marcar. Si trajiste marcador, eso es otra. Esa promesa, Alisa tiene marcador. Si quiere marcar algo, préstanos un marcadorcito, por si ella quiere marcar algún texto bíblico. ¿Buscas qué? Escoge tu predilecto. Ahí está.
Eres de las violetitas, te gusta el violeta. Bueno, Café. Lucas 24:49. Ves que él dice, te voy a enviar la promesa, pero yo no quiero que se vayan de aquí hasta que la reciban. Era sumamente importante para Cristo que los discípulos, los primeros discípulos y también nosotros, pues recibamos esa llenura del Espíritu Santo. Vuelvo y te pregunto, si una persona sin bautismo está salva? Sí, está salva, porque una cosa es el arrepentimiento y que el Espíritu Santo venga a morar en ti, te selle con tu Espíritu Santo, te limpie con su sangre, y otra cosa es la manifestación. Que es necesario que todos le pidamos al Padre, Dios mío, bautízame, muévete en mí, quiero la llenura del Espíritu Santo, es bien importante. Pero el que tú no la recibas todavía no significa que si suena, ahora mismo suena trompeta, ¿tú has tenido esa manifestación en ti? ¿Tú has tenido el bautismo del Espíritu Santo todavía? El bautismo del Espíritu Santo, ¿tú lo has sentido en tu vida alguna vez? Sí. Pero vamos a poner, ¿quién? No sé si Ethan, puedo poner que yo siempre pongo a Ethan de ejemplo, cuando le toca a Ethan usarte a ti. Ponte que Ethan no y tú sí. Y suena la trompeta, ¿tú eres que Ethan se queda? ¿Por qué no tiene? No, porque, ¿por qué? Porque él le sirvió a Dios genuinamente, se arrepintió y está viviendo una vida ejemplar para Dios en lo que es la santidad de Dios. Por eso hay que hacer la distintiva, porque la Biblia dice que va a llegar el momento en que cuando suene la trompeta, gente que danzaba y hablaba en lengua se van a quedar. ¿Entendí, papá? Gente que estaban con la manifestación se van a quedar, porque no es lo que se manifieste, es el vivir una vida separado para Dios y procurar que el Espíritu Santo muera en ti. Eso es importante, más importante que hablar en lengua, que es bien importante tener la manifestación de Dios, claro que sí, pero más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es una cosa, la gente se frustra porque a lo mejor le falló a Dios, se reconciliaron, ay, yo no siento a Dios. Pues está bien, tranquilo, tú no tienes que sentirlo, porque no le servimos a Dios por lo que sentimos, le servimos porque eres Dios. Y si Él nos salvó, hay personas que a veces se convierten a Dios, pero no se perdonan, o no pueden, no, es que Dios no me ha perdonado, no es que no te ha perdonado porque no lo sientes, no, porque una vez tú te arrepientes de corazón ya te perdonó, ahora tienes que pelear por tu bendición, que es otra cosa. Pero una persona que no tiene la manifestación de Dios no se va a quedar, porque el ladrón que estaba con Cristo, tú lo escuchaste o tú lo leíste hablando lengua o algo así, y habló lenguas allá arriba. No, el ladrón le dijo solamente a Jesús, acuérdate de mí cuando cuando venga tu reino. Y él le dijo, desde cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No danzó, no habló lengua, no se bautizó, no lo echaron, Cristo no lo bajó de la cruz, lo metió en agua y volvió otra vez y lo clavó allí. No, simplemente expresó unas palabras que eran arrepentimiento y Cristo lo restauró. Que, y vuelvo y digo, una cosa es lo que es el sello, que viene cuando tú te arrepientes, y otra cosa es la manifestación. La manifestación es sumamente importante, pero si suena la trompeta y aún no lo recibe, no te vas a quedar por eso. Inclusive hay personas que dicen en la Biblia, que después podemos buscar el texto, que dijeron, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, y Cristo le dice, apartaos de mí, yo no los conozco. Fueron una manifestación, pero no estaban escritos en su nombre en el libro de la vida. Le habían fallado a Dios, se habían ido tras la avaricia, tras otros pecados, y se olvidaron de Dios. Por eso digo que la manifestación de Dios es una cosa y el sello es otra. Bien, esa promesa se encuentra en el Antiguo Testamento, hecha por el Padre antes de Jesús nacer en Belén de Judea. Se encuentra en Joel capítulo 2, verso 28. Yo sé que está aquí, pero yo quiero que tú lo busques porque es un texto que también puedes marcar, que es la promesa. Joel capítulo 2, verso 28. Vamos allá. Cuando lo tenga, lo puedes leer. Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Viste que es interesante? Después de esto, cuando estás leyendo, que lo puede usar la asignación para que él hace capítulos, él dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que
El Espíritu Santo, lo que es la llenura del Espíritu Santo, aunque tú veas personas que no lo hayan recibido, no significa que nunca lo van a recibir, porque es una promesa que es para todos. Tú tienes la promesa, yo tengo la promesa, Lisa tiene la promesa. Todo el que viene a Cristo tiene la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a recibir? Bajo sometimiento, bajo búsqueda, pero mucho más anhelando. ¿Sabes qué es anhelar? Cuando tú anhelas, ¿cuál es tu? ¿Ah? Cuando lo ama, pero lo desea de tanta, anhelar es como que amarlo, pero desearlo con tantas ganas que tú quieres. Como cuando te dicen, vamos para Disney. Tú estás toda la semana, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Mami, ya, mami, mañana, ¿cuándo es que nos vamos? Y cuando está, o para la playa. Cuando mami me decía, mañana vamos para la playa, yo estaba desde las 4 de la mañana ya, mami, ya nos vamos. Mami, no, todavía, porque mami se levantaba temprano, pero yo no a las 7. Pero a las 4 o 5 de la mañana yo estaba dando vueltas en la cama, a ver, mira, vámonos ya, dijiste que era para la playa. Pues es algo que yo anhelaba hacer. So, el bautismo del Espíritu Santo, mucho más que, obviamente tenemos que tener fe, tenemos que orar, pero tenemos que anhelarlo. Y el problema de hoy en día es que la gente no anhela eso. Se conforman con que se le pararon. Ay, se me pararon los pelos, mira eso. Ay, mira que sí. Ay, lloré un poquito. No, anhela que Dios se te revele, porque esas son las experiencias que nos marcan para toda la vida. Yo todavía me acuerdo como si fuera ayer, el día que Dios me bautizó a mí. Y lo cuento y me lo vivo otra vez porque fue una experiencia que marcó mi vida. Y eso es lo que Dios siempre ha querido con el hombre, marcar la vida del hombre. Los apóstoles explicaron lo que en realidad significaba esa promesa y la identificaron como lo que vino a cumplirse en el día de Pentecostés, en el aposento alto en Jerusalén. Los que estaban reunidos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ya tú lo has leído, pero búscalo. Hechos 1:4 y Lisa, búscate 2:33 y 39. Mismo capítulo. Sí. No, 1:4. 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ok. El 33 y el 39. 2:33, 39. ¿Te pasaste bien? ¿O no? Ahí está. 33 y 39. Tú puedes. Así que exaltado por la diestra de Dios, pudiendo rezar. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Yes. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo al Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el 39. Hasta el 39. No, 33 y 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mira, interesante, dicen, porque la promesa es para vosotros. ¿Y para quién? Ves que está demostrando que está hablando de generaciones. Dice, esta promesa, lo que nosotros recibimos, no solamente para nosotros, es para ustedes, que son los gentiles, los que estaban allí, casi todos eran judíos, pero dice, son para ustedes y son para vuestros hijos. O sea, tu generación y la próxima lo van a recibir. Él está diciendo como que esto es algo que llegó para quedarse. Desde ahora en adelante va a ser así. Y el que lo reciba, y el que lo busque, y el que lo anhele, lo va a recibir. Mira lo que dice Hechos 2:15 al 18. Porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera era, creo que es a mediodía. Creo que era mediodía y Dios descendió, ¿verdad? No es esto lo que dijo el profeta Joel, que fue lo que tú leíste. Lo está repitiendo Pedro en la predicación. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y corrijo, dice que es la hora ¿qué? La hora tercera es las 9 de la mañana, porque la sexta es la del mediodía y la novena, que fue el número quinto, es la 3 de la tarde. Solo dice, está a las 9 de la mañana, no estamos borrachos. Eso está diciéndole Pedro. El apóstol Pedro explica los alcances de esa promesa, es decir, para quiénes es la promesa.
Hechos 2:39, que Elisa lo leyó, que es para vuestros hijos y para ustedes y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios nos llamare. 1 Corintios 12:27 dice, no cabe duda que estábamos incluidos todos los que hemos ido creyendo y fuimos añadidos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Se le llama bautismo en el Espíritu Santo porque así fue que Juan el Bautista lo dijo que sería. Cuando Juan el Bautista fue a bautizar a Jesucristo en el río Jordán, dijo lo siguiente, Marcos 1:8. Y búscate Hechos 19:1-6. Marcos 1:8. Que dice, Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. mira qué tremendo. Está hablando de Jesús. Él está bautizando con agua porque el bautismo en agua, ¿para qué es? No es que te va a bautizar en 3 semanas, un mes. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo del agua? No me digas. El bautismo en agua es para perdón de pecado. Es una evidencia de que lo que tú confesaste con tu boca, confesaste a Cristo como tu único exclusivo Salvador, que te apartaste, y el bautismo es como la evidencia de que realmente estás haciendo las cosas en serio. Vamos a ponerlo de esta manera. El bautismo en solo no salva. Salva tú confesar a Cristo y vivir una vida ejemplar a Dios. Pero es mandato de Dios que nosotros nos bauticemos para públicamente hacer, ¿verdad?, la confesión ante todo el mundo. También hemos visto que el apóstol Pablo identifica la experiencia como el bautismo en el Espíritu Santo en Hechos 19:1-6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las reuniones superiores, vino a ellos, y hablando y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mira qué tremendo, ¿lo ves? ¿Qué hicieron? El Pablo estaba muy diligente a la hora de que se trataba del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se va a encargar cuando Dios bautiza, Dios limpia. Y cuando limpia te da experiencia. Y cuando te da experiencia te mantiene firme. Él fue donde ellos y encontraron unos ministros, o perdóname, unos discípulos que cuando les preguntaron estaban sirviéndole a Dios, pero estaban sirviéndole a Dios a mitad. Porque solamente conocían el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es lo que tú te vas a hacer, ¿verdad? En esto, pero en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que es lo mismo. La gente siempre tiene una pelea, yo te lo conté, que dicen que el bautismo que es el nombre de Jesús. Es el mismo, sigue siendo el mismo Dios. Ellos habían sido bautizados así, pero en el bautismo de Juan, que es el que decía arrepentidos y convertidos y el reino de Dios acercado, y Pablo los puso al tanto y les dijo, mira, así es que se hace, mas a ustedes los bautizaron con el Espíritu, le pusieron las manos para que pues, recibieran el bautismo. Ellos ni habían escuchado que había Espíritu Santo. Y esto pasa hoy en día, aunque no es de la misma manera, pero hoy tú vas a las iglesias y muchas de las personas, mira, se está rajando ahí más. Muchas de las iglesias predican, se gozan, a lo mejor lloran un poquito, pero no se ponen las manos para, o sea, no se ora por el bautismo del Espíritu Santo. Y esto en los 80 y los 90 era algo bien vital. ¿Sabes? Que habían cultos que eran de bautismo del Espíritu Santo, un culto en honor al Espíritu Santo, y ponían manos y la gente se convertía y la gente pues, le ponían las manos y salían danzando, hablando lengua. Inclusive yo creo que el suegro en un culto, algo así fue el dijo, en un culto de Torres Ortega, que era el bautismo del Espíritu Santo, fue que el pastor recibió el bautismo. Porque era algo necesario, la gente lo tomaban de una forma tan serio porque sabían que junto con el bautismo venía una bendición grande. Y si todavía, ¿verdad?, te falta mucho y tú dices, todavía no, he sentido un poquito aquí, un poquito allá, dile al Señor, Dios mío, lléname, visítame, háblame, bautízame y verás que todo se toma
un rumbo diferente en la vida de uno, de verdad que sí. Es bien, bien interesante lo que es el Espíritu Santo. So, la, Pablo se iba por los lugares y viéndolo aquí que lo hace en Éfeso, que es un ejemplo vivo, le preguntaba a la gente que le servía al Señor, ¿a ti tú te bautizaste? ¿A ti te bautizó el Espíritu Santo? Y esta gente ni sabía, y tú vas por las iglesias y la gente... Y esto tú lo ves mucho en los lugares que son doctrinas de error, que a lo mejor todo se basa en que el pastor es el capataz, el grande y eso. Tú ves que los líderes o el pastor son los únicos que tú ves que manifiestan el don de lengua, el de profecía, pero esto es algo que es para todos. ¿Por qué lo hacen así? Porque mientras yo sea el que tengo al Espíritu Santo, la gente va a depender de mí. Pero se supone que la gente no dependa de mí, se supone que la gente de quién dependa, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando no enseñamos una sana doctrina de que, mira, y fuera más fácil hasta para ellos, porque una persona que le enseñamos bien a orar, una persona que tú no tienes que preocuparte tanto, porque ya sabe defenderse, ya sabe orar, sabe ayunar, y estas cosas que se supone que se enseñan en el núcleo de la iglesia se están perdiendo. Ya la gente no sabe ayunar, la gente no sabe orar, la gente no sube al monte, la gente no sabe lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí, que estábamos ya en decadencia, tú llegabas a cultos y cuando se manifestaba Dios, la porción de personas que tenían el bautismo del Espíritu Santo era bien grande y eran bien pocos los que no. Eran bien pocos los que no manifestaban nada, que a lo mejor pues se levantaban las manos y ya. Pero cuando seguimos pasando el tiempo, hemos perdido tanto terreno que tú vas a las iglesias, yo que como predicador llego a los lugares y tú ves que es al revés, casi todo el mundo se queda así. Y son pocos los que tú escuchas en una manifestación genuina, en lo que es gemir en lenguas, gemir ante la presencia de Dios. Que la Biblia dice que Pablo dice que son gemidos indecibles, que a lo mejor tú no sabes lo que estás diciendo, pero es el Espíritu conectado con el Padre. Y es una experiencia grata de verdad. El saber que a lo mejor yo no sé, pero mi espíritu, el Espíritu Santo está intercediendo por Dios por las cosas mías. Esos son niveles de oración, niveles de búsqueda, que me gustaría, ¿verdad? Que los experimentara en algún momento, porque yo sé que te va a gustar mucho y vas a hacer algo que vas a querer seguir y seguir. Si te ves muy rápido, confianza me detiene. El bautismo del Espíritu Santo, una experiencia vital en la iglesia, esto lo leí, ¿verdad que sí? La señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, una de las señales es hablar en lengua. No todo el mundo, porque aquí dice que esa es la señal. No todo el mundo habla lengua. Es un don, no es lo mismo. Los dones tú tienes que pedirle a Dios y decir, Dios mío, dame un don de lengua, pero no todo el mundo que tiene la manifestación de Dios habla lengua. Fueron llenos del Espíritu Santo, en aquel momento sí comenzaron a hablar de las lenguas, pero esas lenguas fueron para comunicar un mensaje a personas que estaban pasando por allá, para que vieran y se atrayeran y dijeran, mira, ahí está Dios. Sí, Dios hace, ¿verdad? Dios le da el don de lengua al que lo pide, pero el bautismo no depende del don de lengua solamente. Dios me dio primero el bautismo y después fue que me dio las lenguas como a los 2 meses. Entonces, esta experiencia, esa señal no solamente era para los judíos convertidos, sino para todo aquel creyente que según lo vimos en Hechos 2. Se ve la experiencia en la casa de Cornelio, en Hechos 10, 44, 47. De momento está Pedro orando en la azotea, esperando que la comida esté, y se fue en una visión y vio un lienzo bajando. Cuando se destaparon el lienzo, habían diferentes tipos de animales ahí, cuadrúpedos en la tierra. Él estaba en el lienzo. Y Dios le dijo, mate y come. Y él le dijo, no he comido nada inmundo. Porque sabe que ellos tienen comidas que ellos no se lo sabía. Los judíos hay comidas que ellos no tocan. Ellos no comen cerdo. Ellos no comen crustáceos. ¿Sabes qué son crustáceos? ¿No? Macarón. Camarones. Camarones, pulpos no. Camarones, tipos de crustáceos, de cangrejos y langosta, ellos no comen nada de eso. Y hay un montón de comidas que ellos no comen porque son animales inmundos. Cuando Dios le presenta este lienzo a Pedro, Pedro dice, es que yo no he comido nada de eso en mi vida, yo nunca he comido nada inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo limpie. Y ahí entonces le muestra que viene alguien. Y cuando viene, dice, ve con ellos. Y cuando llega a casa de Cornelio, un hombre que oraba, ayunaba, buscaba a Dios, creo que ofrendaba, y estaba buscando a Dios con su familia, pero no era judío, era gentil. Y Dios le da la experiencia de que aún los gentiles recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y comenzaron a las otras lenguas, y ahí fue que él dijo, wow, la verdad que Dios es para todo el mundo.
Seguimos. En Éfeso, que lo leímos ya, para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, la persona tiene que creer y haberse convertido a Cristo. Esto no va para todo el mundo, para un mundo. Esto no es para el mundo inconverso, sino para los que han dejado el mundo de pecado y sirven ahora al Señor Jesucristo. Él lo dijo de esta manera. El Espíritu de verdad. Amén. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Eso está en Juan 14:17. Dice que el mundo no lo puede recibir. Por eso no se ha dado cuenta, a veces cuando somos cristianos, la gente nos juzga, la gente nos relaja, la gente, porque ellos no pueden recibirlo hasta que ellos no tengan un arrepentimiento, no te van a entender. Yo recuerdo que al principio cuando Ramón se convirtió a Cristo, él cantaba una canción que yo me lo relajaba, porque no entendía. Y entonces la canción, él la cantaba y yo me lo relajaba, pero me relajaba mucho. Y él se reía, pero decía, es que tú no entiendes, porque, y era la verdad, yo no entendía. Yo me mofaba de lo que él estaba cantando, pero es porque yo no tenía. Ahora cuando me convirtió a Cristo, termina estar cantándola. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tuve la experiencia de abandonar ese mundo. Como yo no tenía ese mundo, no puedo recibir el Espíritu Santo. Pero una vez yo me arrepiento, el Espíritu Santo viene a morar en mí, se me abren los ojos y ahora entiendo lo que Ramón está cantando. Y ahora entiendo, ¿verdad? Realmente lo que yo me estaba relajando, realmente era algo hermoso y era de Dios. El apóstol Pedro decía que para recibir el bautismo del Espíritu Santo había que arrepentirse y recibir el perdón de pecados primero. La persona se arrepiente y ahí, ¿verdad? Empieza el camino al bautismo. Todo creyente debe buscar la llenura del Espíritu Santo y sobre todo aquellos que se desempeñan en el ministerio de la obra del Señor. A los diáconos se les requería que la iglesia primitiva que fueran llenos del Espíritu Santo. Lo encontramos en 6:1-3. Hechos 6:1-3, que es donde hablamos de Esteban, que dijo, busquemos varones, diáconos, que sirvan, ¿verdad? Que sean llenos del Espíritu Santo, que sean gente prudente. Si esto era un requisito para los diáconos, cuanto más para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ser llenos del Espíritu Santo es importante. Efesios 4:11-12. Esta clase va a las millas. ¿Ah? 4:11-12. Elisa me está molestando. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yes. Es importante entonces que los ministros sientan, ¿verdad? Y conozcan lo que es el Espíritu Santo, porque si van a administrar, tú no puedes administrar algo que no conoces. Eso tienes que tener el conocimiento y tienes que tener la manifestación de Dios. Hay creyentes que, sin embargo, que por más que buscan y oran, no parecen recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esto no debe frustrarles, menos hacerlos sentir mal. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 29 y 30. Búscalo, mamá. 1 Corintios 12, 29 y 30. Se cayó el güey. 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y 30. ¿Ya? Es una pregunta, ¿verdad?, que hace Pablo. Pablo era una persona bien comunicativa y él siempre hacía preguntas. Cuando tú lees las cartas de Pablo, te das cuenta que muchas veces, como él tiene tanta sabiduría, él te contesta con una pregunta. Entonces, él lo está diciendo, ¿todos son qué? ¿Todos son apóstoles? ¿Todos son qué? Profetas, maestros. ¿Qué está diciendo? Somos un cuerpo y no todo el mundo tiene la misma función. ¿Usted imagina que en la iglesia aquí todo el mundo sea pastor? Entonces, ¿quién va a ser oveja? No hay oveja. O que todo el mundo sea músico, todo el mundo de la parte de atrás y no hay quien cante.
Adiós. Y Lía, no, tocando piano. Y Lisa, tocando piano. Y Papín, tocando bajo. Y Tan, tocando bajo. Y Andrea, tocando batería. Y el pastor, tocando batería. Entonces, todo el mundo va a estar haciendo algo. Entonces, somos diversos porque, y es algo bueno, porque Dios no quiere que todo el mundo sea igual. O sea, Dios te llamó con tu voz y la voz que tú cantas, la forma que tú cantas, es tu forma de cantar. No la cambies por nadie, es tu forma. Mejora, pero no venga a decir, porque hay gente que te va a pegar, mira, porque que tú no cantas como tal, o no cantas como fulano. No, porque Dios te hizo así. Y al igual que te hizo así, Dios te va a usar de esa manera. Cuando yo comencé, y siempre lo testifico, cuando yo comencé en la iglesia, a mí, a él, bien a Ramón, se nos acercó un evangelista y nos mandaba a ver videos de Benicio Molina, videos de Randy Island, de personas predicadoras de aquel tiempo, que eran personas de renombre, que Dios usaba bien fuerte para aquel tiempo. Porque, no, para que aprendan a predicar, nos dijeron. Y yo les dije, pero es que yo no quiero predicar como ellos. Cuando yo predique, yo quiero predicar como Dios quiere que yo predique. O sea, Dios nos da un estilo a todos porque todos somos diferentes. Hay personas que son más serias, hay personas que siempre están riendo. Tú eres de las que se ríe mucho. Pues, hay gente que siempre está riendo, hay gente que son más serias, unos que son más tímidos, unos que son más extrovertidos, unos que son introvertidos. Hay personas que son más dinámicos, otras personas retienen más la Biblia, otras personas pues cantan alto, otros bajos, otros tenores. Todos tenemos, ¿verdad?, algo, pero todos formamos lo que es el cuerpo de Cristo. Unos son maestros, unos son evangelistas, otros son misioneros, pero todos somos del cuerpo de Cristo. Si fuéramos todos... Hay una película, yo sé que tú no la viste porque la película tú no habías ni nacido, pero era de muñequito cuando yo era más chamaquito. Era de hormiguita. Se llama Ants, se llamaba la película. ¿La has visto? ¿Tú viste la drama de la película? Es que era una hormiga que desde que nació la trataron, no, tienes que ir para acá y ese es tu trabajo. Y era una hormiga obrera. Y él no quería ser hormiga obrera porque él decía, ¿por qué no puedo coger? Y de alguna parte él fue a la barra supuestamente a beber agua, pues imagino, porque yo sé que beben las hormigas. Y entonces ellos estaban allí, de momento sale una canción y empezaron todos a bailar de la misma manera. Y él decía, pero ¿por qué hay que bailar así? Y entonces él le daba cuenta como que ¿por qué tengo que hacer las cosas como todo el mundo las hace? Y, y, y es por eso, porque aunque somos un cuerpo, tenemos un lugar donde ir. Después él entiende por qué, porque se hace pasar por hormiga brava y de momento le tocó una guerra. Y en la guerra se tuvo que esconder porque realmente él no era guerrero. Y perdieron mucho en la batalla y él fue el único sobreviviente. Pero fue porque se escondió. Y ahí fue que él entendió, por eso es que yo estoy haciendo las cosas o tenemos un orden. Porque todos tenemos donde encajamos. Todos. Ahora, si tú te vas a ti que cantas y te pongo, no sé, y no sirve, no digo que no sirve, pero que no eres llamada a las misiones y te mando para allá, para África, allá te vas a hacer un 8 porque no es tu llamado. Igual que si yo tomo a Ethan, que todavía es pequeño, y lo pongo a pastorear, él no va a saber cómo manejar la iglesia. Todos tenemos una forma y todos tenemos etapas y todos tenemos un ministerio, un llamado y una forma de operar que tal vez no va a ser igual que todo el mundo. Yo no sé tocar el piano, mira yo en el piano, no puedo el piano. Tengo a Lisa, que Dios me la dio, ¿verdad? Que es mi esposita, ella toca piano y canta. Pero aunque a veces fungamos en otros lados, tenemos que saber que estamos establecidos en un lugar. No todo el mundo va a hablar lengua. Y cuando hablan lengua, no todo el mundo va a hablar las mismas lenguas, porque el espíritu es diverso, hace tantas cosas. Todos podemos llegar a tener un gran ministerio. Claro que sí, si el llamado está, Dios lo puede hacer, pero eso va a depender de nuestra búsqueda, de nuestro empeño y nuestra comunicación y condición espiritual con Dios. No todo el mundo va a llegar a los estadios, no todo el mundo va a llegar a los parques. Hay personas que van a ser de tú a tú. ¿Tú te acuerdas de Jesús, verdad? Y Carmen. Jesús y Carmen. No, que son la hermano de Beatriz, ¿verdad? Jesús. El hermano de Beatriz. Es que tú eras chiquita cuando eso. Si los ves, sí que está Chu y está. Si tú los ves, ¿cómo se llama la nena? Noelia. La blanquita ella que viene a veces, porque es que llevan años viviendo allá afuera. Cuando los veo, yo sé que sí que sabe quién es. Yo los visité una vez y yo le hablaba que yo era presidente caballero y él me dijo, no me des parte. Yo, ¿en serio? ¿Qué pasó? No, a mí no me gusta el micrófono. Ponme a hacer cosas. Tú tienes una venta y necesitas pollo, Michael, dímelo, Jesús, consígueme una funda de pollo, consígueme esto, mecanear, yo te mecaneo, hay que pintar, yo pinto, pero no me des micrófono. Él sabe dónde tiene que caer y todos tenemos dónde caer. Él reconoció rápido de que su llamado no era tal vez llegar al estadio, pero iba a ayudar a la iglesia.
limpiar la iglesia, recoger la iglesia, hacer un taller para la iglesia. Ese es su llamado. ¿Es menos importante porque su trabajo sea diferente? No, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Todo el mundo tiene un llamado y cuando hablamos del Espíritu Santo, pues todos vamos a tener cosas que hacer. Y Dios se va a manifestar de diferentes formas. Yo no puedo criticar al otro porque lo que hace es llorar. Este sigue llorando y llorando y todo el tiempo llorando y llorando. Déjalo allá con Dios porque eso es lo que Dios quiere con él. Ahora, no lo ven a criticar. Déjalo que llore y mejor ayúdalo a que siga creciendo. Dios se va a manifestar. Hay personas que desde que empieza el culto están cogiendo toda la iglesia. Y en la manifestación arrancan a correr y después tú los ves al rato que vienen patatos sudados porque están corriendo un rato. Esa es su forma de adorar a Dios. Nuestro trabajo es preocuparnos por nosotros. Cómo yo estoy delante de Dios. Cómo Dios se está manifestando en mi vida. Eso es mucho más importante que ver cómo Dios se manifiesta en otros. Que está bien a veces decir, wow, como Dios lo usa. Pero entonces, ¿qué estás haciendo para que Dios te use a ti también? ¿Qué estás haciendo para tú crecer? Si nos podemos preguntar, y una pregunta que yo lanzo en las iglesias, una pregunta bien fácil, y le digo, no me contesten. ¿Cuántos todavía no han leído la Biblia todavía una vez completa? Y se le ven las caras que muchos no lo han hecho. Pero queremos bendición y queremos gloria. Si nos enfocamos por nosotros, nos encargaríamos de la palabra, de nuestra condición espiritual y de nuestra manera de buscar a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, hay personas que les encanta leer. ¿Y cómo tú puedes sacar tiempo para leer 20.000 cosas, pero no tienes tiempo para leer la Biblia? Entonces tenemos que hacer un balance y proponernos, porque la Biblia está por algo. Y es para nosotros nutrirnos con ella y aprender de ella. Habiendo dicho todo lo que dije, que a lo mejor se te quedó como un 2%, vamos a seguir. Hay creyentes, sin embargo, exacto. A todas estas preguntas que aparecen en estos versículos hay que darle la respuesta. La respuesta es no. No todo el mundo está llamado a lo mismo. Lo importante es que aunque no seamos apóstoles, profetas, maestros, aunque no hagamos milagros o no tengamos dones de sanidad, aunque no hablemos lengua e interpretemos lengua, somos parte del cuerpo de Cristo y somos salvos por su gracia. Romanos 8:1 y 14:8. Ya estamos en lo último. Se fue bien rápido hoy. Romanos 14:8. 8:1. 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es. ¿Y 14:8? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sí. Así pues, sea que vivamos o que muramos, Del Señor somos. Mira qué tremendo. Esto es lo más importante, saber que somos del Señor. Lo verdaderamente importante es perseverar sirviéndole al Señor fielmente hasta el fin. Mateo 24:13. Y ese es el último texto. Mateo 24:13. Vamos allá. Espíritu. ¿Lo tienes? El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ves? Esto es algo de día a día. Todos los días te chequea, todos los días te evalúa. Y es como como en las clases, que te van diciendo, sacate, agarras por punto 2. Ya estás en 3.80, ya está. Así es, ¿no? ¿Cómo es ahora? Sí, pero eso es por numeraciones también, ¿verdad? ¿No? Pues antes por ejemplo, de 380 a 400, a 4 puntos era obviamente perfecto y después bajaban a B, a C. Cada vez que todos los días es como si tú cogieras un examen, cogieras un quiz. Y cuando termina el día, tú tienes que evaluarte. Oye, ¿cuántas veces salí malcriado? ¿O cuántas veces se me zafó esto? ¿O por qué hice esto? Te evalúas todos los días porque la meta de todos nosotros, por lo menos la mía, es cada día yo ser un mejor esposo, un mejor predicador, un mejor hijo, un mejor tío, ser un mejor vecino, ser un mejor en todo, tratar de mejorar todo el tiempo. Para entonces, cuando llegue ese momento, Dios me diga, ven, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel,
y en lo mucho te pondré. Así que todos los días estamos perseverando y hasta que suene la trompeta, que esto es hasta que Cristo venga, suena la trompeta, tenemos que mantenernos amarrados a Dios. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que... Versículo para memorizar, ¿Verdad? Dime acá, ¿cuál era? porque tres son los que antes dio gracia. Ajá. El Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son Eso es, ¿y dónde está? en Juan, primera de Juan 12. Ah, no, tacho. Está hecho una dura. Así que nada, Dios te bendiga.